Salmo, y hoy quisiera yo que lo podamos leer en esta otra versión para tener una comprensión aún mayor o más completa de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que el Salmo 3, versículos desde el 1 hasta el 8 nos dice lo siguiente: Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Este salmo, hermanos, es un salmo que David, usted lo puede ver ahí en la anotación que va después del Salmo 3, lo escribió cuando estaba huyendo porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Y yo no sé usted cómo vea esta situación, esta escena, pero yo creo que es una crisis sin duda que David está pasando. Y usted puede ver en el Salmo cómo David empieza a lo mejor escribiendo en los primeros versículos con preocupación, con miedo, con temor, pero luego mientras va hablando con Dios, la transición que ocurre en la vida de David es muy notoria, porque empieza a lo mejor con angustia, con temor, con nerviosismo, con preocupación, y termina con una seguridad y con una confianza, porque estaba hablando con su Señor. Y es algo que a lo mejor también sucede en nuestras vidas, cuando estamos enfrentando crisis, cuando estamos en pruebas, en adversidades, pues la parte humana tiende a ponerse nerviosa, a ponerse temerosa, a preocuparse, a estresarse. Pero una vez que vamos al Señor, podemos también experimentar esa transición como el rey David y salir de esa preocupación y de esa ansiedad y entrar a una paz y una confianza, porque hemos hablado con el que todo lo puede y con el que tiene el control, que es el Señor. Hoy quiero yo compartirles, hermanos, esta breve enseñanza que he titulado Recordatorios para tiempos de crisis. Recordatorios para tiempos de crisis. Y quisiera comenzar preguntándole a cada uno de los que estamos aquí, sin necesidad de que den alguna explicación, solamente de que digan si sí o no han enfrentado o han experimentado alguna crisis. A ver, levante la mano si usted ha experimentado o ha enfrentado alguna crisis. Mire, todos, creo, sin equivocarme, hemos enfrentado alguna situación de crisis. Y tal vez no es como la crisis que estaba pasando David, porque tal vez a usted y a mí nunca nos han perseguido para matarnos, y menos un familiar, un hijo directamente. Pero sin importar si es una crisis a ese nivel, podemos saber que nosotros también hemos enfrentado crisis, y en esas situaciones muchas veces nos olvidamos de hacer lo que la Biblia nos dice que hay que hacer. La crisis, la tribulación, la prueba, sin duda es algo duro, es algo complicado, y es como si estuviéramos pasando o atravesando un desierto donde estamos nosotros necesitados de ayuda, necesitados de la bendición y de la presencia de nuestro Dios. Y muchas veces las crisis atacan de tal forma nuestra vida que nuestras fuerzas se van menguando, se van haciendo menos, y llegan esas fuerzas a ser lo más diminutas, que empiezan a también afectar nuestro ser interior. Y es ahí donde podemos aprender, como lo vemos en la vida de David, qué debemos recordar en los tiempos de crisis. La crisis que vivía David era una crisis muy dura. Uno de sus hijos lo estaba persiguiendo para matarlo, porque este hijo no había estado de acuerdo con la actitud que David tomó al otro de sus hijos haber violado a una de sus hermanas. Y entonces Absalón, su hijo, está queriendo hacer justicia por su propia mano.
y estaba buscando a David pues para matarlo porque no le parecía la actitud. Pero además de eso, el consejero, el hombre de mayor confianza para David, también lo había traicionado. Esto lo podemos ver en el pasaje paralelo allá en 2 de Samuel, donde esta persona que era parte de la corte, parte del reino, del equipo de David, pues también se va con Absalón y ambos empiezan a perseguirlo. Y luego ellos dos empiezan a provocar una revolución y parte del pueblo también se opone y va en contra de David. Entonces, realmente, como lo escribe aquí en los primeros versículos, eran muchos los enemigos que tenía David. Eran muchas las personas que les estaban causando a David crisis. Pero algo que observamos son esos recordatorios que David en medio de esas situaciones empieza a traer a su memoria. Y yo quiero compartirle a usted 3 cosas que debemos recordar en las crisis, 3 cosas que debemos traer a nuestra mente, a nuestra memoria en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Lo primero, en el versículo 3 y el versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. En las crisis recordemos en primer lugar que Dios nos da protección. Dios nos da protección. David empieza este salmo diciendo: Señor, eres un escudo. Y hasta donde yo sé, los escudos, ¿para qué son? Para protegerse, para no tener algún daño, para no sufrir algún dolor. Y David está reconociendo al Señor como su protector, como su escudo. ¿Y por qué también digo eso? Porque clama al Señor sabiendo que el Señor lo va a cuidar, lo va a proteger. Y empieza él a hablar con Dios y el Señor le responde y trae David a su mente este recordatorio. En medio de las crisis, Dios nos protege. En medio de las adversidades, Dios nos cuida, porque Él es su escudo para cada uno de nosotros. Ahora, en las crisis, usted y yo podemos reaccionar de diferentes maneras. Ante las situaciones difíciles podemos nosotros encerrarnos en nuestro mundo y victimizarnos, deprimirnos, ponernos ansiosos o estresarnos. Eso es una opción que todos por igual tenemos, cristianos y no cristianos. Otra opción que tenemos es dejarnos llevar y aprender a vivir con esa crisis como si fuera parte de nuestra vida. Pero hay algo que David está haciendo en medio de esa crisis, y es recordar y reconocer que Dios es el que lo cuida, reconocer que Dios es el que lo protege. Y cuando David recuerda esto, empieza a alabar al Señor, empieza a bendecir a Dios. Esto último es lo que hace David, reconocer quién es Dios, y esa actitud, esa decisión lo lleva a aclamarle, lo lleva a alabarlo en medio de esa situación difícil. Ahora, es complicado, hermanos, sacar fuerzas cuando estamos en crisis. Es algo difícil, pero no es imposible siempre y cuando miremos a Dios en medio de la crisis. Cuando conocemos a Dios, cuando usted y yo sabemos quién es, cuando sabemos cómo es con nosotros, tal como David lo sabía, podemos recordar que Dios nos protege. Y aunque sí haya un ejército que acampe alrededor nuestro para causarnos mal, para dañarnos, recordamos que Dios nos da protección. Por muy grande que fuera el enemigo, David sabe que es más grande su Señor. Y es algo que usted y yo también necesitamos recordar. Las crisis no son tan grandes como nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso y además un Dios protector. Los demás alrededor de David tenían armas, tenían escudos, pero David estaba seguro y protegido porque Dios era el que lo cuidaba. Entonces, lo primero que hay que recordar es que en tiempos de crisis Dios nos da protección. Y esto nos lleva a concluir y a saber que estando nosotros con Dios, aunque la prueba sea muy grande, aunque la crisis sea muy dura, el Señor se hace presente. Y si nosotros estamos delante de Dios y estamos siendo cuidados por Él, estamos en el lugar seguro. Usted puede tener en casa, ¿verdad?, alarma, cámaras de vigilancia, cerco eléctrico,
pero a final de cuentas el que le protege es su Señor. David sabía eso. Y aunque alrededor había enemigos con espadas, con lanzas, con escudos, David se sentía seguro y se sentía protegido porque Dios estaba con él. Es difícil pensar que en una crisis, o que las crisis más bien sean la voluntad de Dios. Es difícil pensar, las crisis no son parte del plan de Dios, pero muchas veces en la palabra vemos que Dios las permite con un propósito. Dios las permite para que se haga su voluntad una realidad en nuestra vida. Así que, hermano, la próxima vez que esté en crisis, o si ahora mismo está en crisis, recuerde que Dios le da protección. Lo segundo, en las crisis recordemos que Dios nos da descanso. El versículo 5 y versículo 6 dice: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes, dice el salmista. En las crisis recordemos que Dios nos da descanso. Normalmente, si vivimos una crisis, si estamos enfrentando pruebas, si tenemos adversidades, si vivimos situaciones desagradables, vivimos frustrados, y esa frustración nos lleva muchas veces a acostarnos, pero en la cama estar dando vueltas de un lado al otro, porque no podemos conciliar el sueño, porque no podemos descansar. ¿Por qué? Porque muchas veces en las crisis olvidamos que el que realmente nos hace descansar es nuestro Señor. David estaba reconociendo en su vida que él no podía estar tranquilo y no podía estar en paz porque había olvidado esto. Pero al escribir el Salmo recuerda, Dios es el que me da descanso, y a pesar de que haya un montón de personas que quieran matarme, yo me voy a acostar y voy a estar seguro porque Dios me va a proteger. Y empezó David a sentir, a experimentar ese descanso. Muchas veces en las crisis usted y yo nos acostamos, damos vueltas en la cama, tenemos ansiedad o enfrentamos angustias y prácticamente no dormimos, no descansamos, o si conciliamos el sueño no nos recupera las fuerzas, porque a final de cuentas el único que nos hace descansar es nuestro Señor. No es su colchón, no es su almohada, no es la comodidad. El que nos da descanso es el Señor. Ahora, que ayuda a que usted tenga un buen colchón, sí, que tenga una buena almohada, sí, pero su descanso y mi descanso viene del Señor, no de eso. Si usted y yo estamos recordando en tiempos de crisis esta gran verdad, a pesar de que durmamos en el piso, vamos a descansar, porque estamos confiados de que Dios está con nosotros. Muchas veces en las crisis se nos va el sueño, tenemos insomnio, no podemos conciliar la paz para dormirnos. Y esa era la situación que estaba enfrentando David. Era una situación complicada, no solo para no dormir, sino literalmente para no acostarse, porque David empezó como ser humano a entender que si él se acostaba, pues estaba descuidándose y estaba en mayor riesgo, porque había muchos enemigos que estaban buscando matarle. Pero una vez que empieza a hablar con Dios, su situación cambia. ¿Qué es lo que hace David? Reconoce quién es Dios, reconoce que el Señor está por encima de la crisis que él estaba pasando, reconoce que Dios tenía el control y que lo que a él le correspondía como un siervo de Dios era tener fe en el Señor, refugiarse en Dios. Y solamente así es que David obtuvo el verdadero descanso que él necesitaba. Y lo mismo pasa en nuestra vida, hermanos. Cuando tenemos crisis, pruebas, luchas, presiones, hay que reconocer quién es Dios. Hay que reconocer nuestro lugar delante de Dios. Y hay que pedirle a Él que nos dé ese descanso verdadero que usted y yo necesitamos. Así que si usted está batallando para dormir, para conciliar el sueño, para descansar, tal vez es porque ha olvidado que Dios es el que provee ese descanso. Y a través de este salmo, pues Dios nos recuerda que en las crisis Él es el que nos hace descansar en verdad. Y lo último que quiero compartirle en el versículo 7 y 8. En la crisis recordemos que Dios nos da bendición. El versículo 7 y 8 dice: levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados, la victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. En las crisis recordemos
que Dios nos da bendición. Esto es algo clave, hermanos, para tener usted y yo la actitud correcta cuando estamos enfrentando las crisis. Muchas veces nos olvidamos también que las crisis pueden ser transformadas por Dios en grandes bendiciones. Y como nos olvidamos de eso, no lo recordamos, pues estamos viendo la crisis como un castigo. Estamos viendo la crisis como si fuera la ira de Dios ya manifiesta en nuestra vida, cuando en realidad el Señor puede transformar esa crisis y bendecirnos a través de esa situación. En el caso de David vemos que esto fue algo que sucedió porque el Señor guardó su vida y lo bendijo a través de esta situación. Y su ejército pudo ser mayor, pudo estar mejor preparado, su reino pudo tener prosperidad, porque en medio de la crisis él recordó que Dios tiene el poder para bendecir. Así que al recordar esto, usted y yo, cuando enfrentamos situaciones de peligro o de dolor, pues estamos poniendo al Señor en primer lugar. Estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando usted enfrente crisis, recuerde que Dios es el único que puede salvarle, el único que puede bendecirle. Recordemos que Dios es el que pelea nuestras batallas y que Dios es un Dios que ya venció. Es un Dios que anhela bendecir a su pueblo. En este versículo el salmista nos está recordando que las victorias que el Señor le había dado eran parte también de esa fidelidad y de ese compromiso que Dios tenía con él. Y ahora David tenía que traer a su mente esas victorias, esas bendiciones, para recordar que Dios estaba con él, que no lo había abandonado. Muchas veces, hermanos, en las crisis olvidamos las bendiciones de Dios. Cuando estamos en alguna prueba, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ha hecho con nosotros y lo que ha hecho por nosotros. David no deja que su espíritu humano lo lleve a ese punto, sino que rápido se regresa y recuerda las bendiciones del Señor. Y empieza a agradecerle, empieza a someterse en obediencia y empieza a estar seguro, porque Dios estaba con él. En las crisis muchas veces olvidamos las victorias que el Señor nos ha concedido. Y esto es algo que usted y yo necesitamos recordar y de una manera constante para que nuestra alma pueda experimentar la paz, el descanso y el cuidado del Señor. Así que en las crisis, por último, recordemos que Dios nos da bendición. Concluyo diciéndole, hermanos, que al observar este salmo, que a lo mejor es un salmo muy conocido, al cantarlo incluso porque hay muchas alabanzas, y al orarlo, debemos reconocer la satisfacción que hemos tenido al confiar en Dios. David está recordando con este salmo toda la bendición, el cuidado, la protección, el descanso que Dios le había dado por el largo trayecto que él llevaba caminando con el Señor. Y algo que llama nuestra atención entonces es que vemos que hay un proceso que todos a lo mejor pasamos en las crisis, tal como David. Comenzamos por lamentarnos, por tener miedo, pero cuando acudimos a Dios y nos ponemos realmente a hablar con Él, a desahogarnos con Él, recibimos confianza, recibimos fe. Y eso nos lleva también a recibir de Dios la esperanza, el descanso, la paz y la salvación del Señor. Porque David está al final haciendo una gran declaración: la salvación es de Jehová. Y eso es algo que usted y yo también debemos recordar. En los tiempos de crisis, recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Estamos seguros en Él y podemos entonces acudir con seguridad, con confianza, con esperanza para recibir del Señor lo que necesitamos. Amados hermanos, en tiempos de crisis, si está usted viviendo alguna situación también complicada en este momento, por muy grande que sea, usted recuerde que esa situación no le debe robar la paz y no le debe robar la fe, porque nuestro Dios es más grande que cualquier crisis. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema y cualquier adversidad. Así que, hermanos, podemos confiar en medio de las crisis que Dios nos da protección, que Dios nos da descanso y que Dios nos da bendición. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias porque aprendemos de tu palabra, Señor, que en los tiempos de crisis tú
tú estás trabajando y obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú el que en esos momentos de adversidad nos recuerde, Señor, estas grandes verdades que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en la desesperación, en la angustia, en la preocupación, en el miedo, Señor, sino a aumentar nuestra fe en esos momentos complicados. Señor, te rogamos, Padre, por si hay alguno de mis hermanos que está ahora mismo atravesando alguna crisis, alguna adversidad, que seas tú, Señor, el que le dé ese descanso, esa protección y esa bendición que tú tienes preparada para aquellos que te amamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.